Señores, saludos, buen día. ¿Cómo están todos? Esperamos que estén muy bien. Nosotros aquí, como siempre, frente al cañón, detrás del cañón y al pie del cañón, como dicen. Para nosotros compartir con todos ustedes este contenido de hoy, de primera hora. El matutino, por aquí por Teleimpacto, canales 22 y 52. Desde Santo Domingo, esta señal para todo el resto del mundo, que usted simultáneamente la puede recibir por medio de nuestra página de internet www.teleimpacto52.com. Televisión Dominicana transmite para el exterior en la televisión convencional y en nuestro canal diferido de YouTube, Primera Hora TV. Ahí usted lo puede encontrar este espacio en diferido. Gracias a todos ustedes por su sintonía, señores. Hasta las 8 de la mañana, todo el equipo para presentar este espacio basado en artes, deportes, reportajes, opiniones, entrevistas, comentarios. Siempre con el interés de que usted comience el día bien informado de lo principal que ha acontecido aquí en el territorio nacional, como también del resto del mundo. Gracias, señores. Buen día, Santiago Cuesta. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va todo? Bueno, tranquilo. Eso es como un título como terrible, eso. El siglo maldito. Sí. ¿Y qué siglo fue ese? El siglo XVII. El siglo XVII. Ah, bueno, ese fue el siglo porque fue el siglo de las grandes guerras. Y de las grandes tribulaciones, las grandes... también la peste bubónica. La peste bubónica. Ajá. Hubo muchas pestes. Lo que pasa es que la bubónica fue la más mortal. Fue la más mortal, la más terrible de todo. Sí. Porque hubo grandes, incluso muchas enfermedades que azotaron sí. no solamente al Medio Oriente, sino también a toda la humanidad. Europa. Porque fue afectado. Ahí sí, sobre todo ahí, eso te iba a hablar, porque Europa, al ser uno de el continente de mayor riqueza y de mayor avance de ese tiempo, siempre en competencia con el continente asiático, porque el continente asiático también fue un continente en donde hubo muchos conceptos teóricos sociales, sobre todo aquellos de los medios de producción, que incluso hubo uno que se llamó modo de producción asiático, que fue el que más se implementó en diversos países del continente americano, por ser un modo de producción en transición. Se llamó así aquel modo de producción en donde estaba la comunidad primitiva, que todo lo que había era para todos y de todos. Por eso se llamaba comunidad, de comunismo. Ustedes hablan de comunismo, viene de comunidad, o sea, de comunismo, que todo lo que hay es común a todos. Entonces, de la comunidad primitiva, entonces, al modo de producción feudal, y ahí entonces lo que hubo en el medio, ese se llamó un modo de producción asiático, que fue una preparación de la comunidad primitiva, del pase de la comunidad primitiva al pase del modo de producción feudal. Entonces esa parte se llamó modo de producción asiático, que después ellos también asumieron el feudalismo allá en Asia, en algunas áreas. Pero al fin y al cabo, ese siglo, el siglo XVII, no solamente también hasta en el continente americano, muchas guerras, por muchas posesiones, muchas cosas. Y ciertamente por todo eso que sucedió se le llamó el siglo maldito. Y el siglo infame también se le llamó. Uh-huh. Y el siglo, muchos historiadores le llaman el siglo rico. Le llaman el siglo rico porque fueron tantas las cosas que sucedieron, que incluso hasta las enfermedades fueron las que más azotaron a la humanidad. Uh-huh. Pero además de las enfermedades, tú sabes que los enfermos se mandaban muchas veces para la guerra con el objetivo de que fueran eliminados y hubiese una forma de contagio también contra el enemigo. Sí, y de ellos morir, lo consideraban como morir dignamente, sí, en defensa, como estoy enfermo, pero los últimos años de mi vida lo estoy dedicando a la defensa, ¿entiendes? De mi territorio, de mi gente. Pero también lo utilizaban como voy a morir, estoy condenado a morir. Estoy condenado a morir, mis últimos momentos los voy a dedicar al... Sí. Pero también lo utilizaban como modo de infiltración
a los enemigos Sí, para infectarlo, y entonces ahí con esa... Como le pasó, y bien descrito por el doctor Tomás Castro, a quien le mandamos un saludo, lo que pasó con Fernando VIII. Exactamente. Ah, bueno, ok, Sí. ok, mira, ese es un reflejo, ¿verdad? Sí, Ese es un reflejo de uno de los elementos que así sucedieron. sí. Entonces, lo del siglo maldito, una gran obra también que escribió Godfrey Parker, hermosa obra que vemos ahí, que describe todo lo que tiene que ver con el acontecer del llamado siglo maldito, que incluye las guerras, incluye sobre todo ese tipo de pestes, como le llamaban, conocía la denominada garrotillo, que era en la garganta. Y entonces, a raíz de todo eso, la humanidad, o sea, en los pueblos europeos y asiáticos... El garrotillo era un modo de estrangulamiento. De estrangulamiento, sí, que a la gente lo ahorcaban. Lo ahorcaba, le suspendía la respiración y ya entonces automáticamente. Era una forma de matar en esa época. Habían superado un poco la guillotina. El ahorcamiento. El ahorcamiento, entonces había entrado en materia. La guillotina siglo XVI a siglo XVII. Pero la guillotina venía de atrás. No, la guillotina venía... Y después siguió. La guillotina venía... No, la guillotina vino después. La guillotina vino después. Cuando vino la Revolución Francesa. Correcto. En 1700. Y camino a 1800. Y tú sabes también que la Iglesia Católica también utilizaba la guillotina. La guillotina en la Inquisición. En la Inquisición. Era parte de eso. Era el modo de cómo se sacrificaba a todos aquellos que blasfemaban. A todos aquellos que eran contrarios a los preceptos religiosos de la época. De la época, que incluía incluso que cuando los papas tenían esposas. Sí, sí. Y además de eso hay que decir también de que... La blasfemia era una condena diferente a la era de Jesús, que tiraban piedras. Sí, sí. Entonces esto lo que era que lo llevaban delante de todo el mundo para que nadie lo hiciera. Entonces ponían la guillotina, cortaban la cabeza que caía en un hoyo. Rodaba. Y a veces la ponían para que rodara. Para que rodara. Para que la gente la viera. De ahí la gente, el término político. El temor. El término político, sí, porque había que creer por temor. Por temor. Por temor. No por convicción. No por convicción, sino creer por temor. Porque también era la forma de cómo la iglesia también imponía su predominio. Entonces, ¿tú crees que al hacerse eso, que era por temor, para que tú creyeras, pero era por el temor, no por convicción? Hoy en día todavía existe la guillotina. Sí. Lo único que se ha modificado. Es otro tipo de guillotina. Otro tipo de guillotina, porque a pasar de los años, ahora la guillotina que tenemos es la que generan los gobiernos, que o te matan, o te encarcelan, o te suspenden, o te enjuician y te limitan la libertad de expresión. O te descalifican moralmente. O te descalifican moralmente. Sí. Entonces, ese y hasta otro profesionalmente tipo. También te descalifican. Sí, claro. O te acorralan. Te acorralan, te cierran. Te cierran. Y sobre todo te eliminan la fuente de ingresos para estrangularte. Sí, para que era el mismo sistema de estrangulamiento que existía en esa época, hablando de los años 1600, 1700, siglo XVII, finales de 1516, comienzo de 1600, siglo XVII. Entonces ese era el motivo. Y eso se llama un siglo maldito. Ahora, el siglo XX, a final del siglo XX e inicio del siglo XXI, estamos camino a un siglo maldito también. Tú sabes que el siglo XIX se le llamó el siglo moderado. El XIX. El siglo XIX, tú sabes, porque a partir de ahí del siglo moderado... Ahí vino la tecnología. Y vinieron el descubrimiento. Y aparte de médicos eso, y todo. Sí, y tú sabes que aparte de eso también vino el momento en que se comenzaron a reconocer los derechos humanos. Sí. ¿Entiendes? Producto de todo aquello que sucedió, producto de la esclavitud, producto de la diferencia entre la mujer y el hombre, producto del derecho individual que cada cual tiene a hacer con sus propias cosas lo que entienda. Sí. ¿Tú entiendes? Entonces ahí comenzaron a conocerse los derechos humanos. Lo que pasa es que del siglo XVIII, el siglo moderado. Del siglo XVIII viene entonces la emancipación.
Sí. que existió. Sí. Y la esclavitud del negro, Sí, claro. que se rompe Sí. a partir de 1765 con lo de Abraham Lincoln. Sí, sí. Entonces, todo ese esquema cogió más notoriedad para el siglo XIX, que entonces le trajo una pauta. No, y además que... Sin embargo, el siglo XIX fue violento, un siglo violento, porque a final del siglo XIX es cuando se vienen eliminando todas las barreras en Europa y comienza la revolución industrial. Sí, sobre todo la revolución industrial, que fue producto de aquella, digo, lo fundamental de eso es la pobreza. No, La claro. pobreza. Y el capitalismo buscó un mecanismo para sobrevivir, Sí, sobre todo de la mayoría. sí. Pero vinieron los grandes Y inventos. de las posesiones O económicas sea, también. ciertamente los grandes inventos Vinieron los latifundios. sí, tecnológicos, científicos y médicos son propios en su mayoría del siglo XIX y parte del inicio del siglo XX. Sí, porque tú sabes Porque que... tantas enfermedades que mató tanta gente, entonces fue que vino el descubrimiento de esos grandes de la ciencia, como Pascal, como lo de Newton. Entonces vinieron la tecnología a sumarse, que venía una proyección. Sí, pero ya la tecnología es reciente. No, la tecnología comenzó atrás, el teléfono. Bueno, a pesar que sí, bueno, sí, el teléfono sí, también, porque también la gente parte del siglo La gente XIX. consideró la imprenta como tecnología. Pero la imprenta venía desde cuando los chinos. Sí, exactamente. Y la Del pólvora, siglo la utilización XIII, de por la allá. pólvora y todo ese tipo de Siglo, cosas. sí, más para Entonces, atrás. pero cuando tú entonces lo comparas ahora realmente con el nuevo concepto de lo que es la tecnología, entonces tú te das cuenta que aquello era totalmente rudimentario. Sí, era rudimentario, pero los grandes avances de la humanidad no han sido en el siglo XXI. No han sido Ni efectivos. siquiera en el no, 20. es una transformación, es una modificación. A lo que se llama Es- modernización. Sí, modernización, Pero en claro, cuanto- pero había una base, había un inicio. Lo único que hemos avanzado en términos reales ha sido en la tecnología. El micrófono, Ahora, en términos de la salud, el siglo XX, finales del siglo XX, inicio de este siglo, ha sido un atraso. Un atraso, porque los grandes descubrimientos para combatir enfermedades que mataban millones de personas tuvieron resultados en los siglos anteriores. sí, la O sea, penicilina, la medicina, la claro. aspirina, El descubrimiento del bacilo de Bob, sí, de Koch, De Koch, el que Koch. tiene que ver con la tuberculosis. Sí. O sea, fueron muchos Pero avances eran necesidades de la época. de la época. Porque era necesariamente lo que azotaba en ese momento. La fiebre amarilla. La fiebre amarilla. Entonces el hombre Sí. siempre, sobre la base de lo que le azota, ha puesto a funcionar su cabeza. Pero, ¿qué pasa? Que ahora, en esos tiempos, la gente ponía a funcionar su cabeza, no en función económica. No. O sea, lo No. que era Pascal, No. Darwin, No. toda esta No, gente, ni Newton, ni ninguna de esas Newton, gente. Solamente- se dedicaron a buscar soluciones a la humanidad. Pero que por eso es que- Ahora son por- soluciones a la economía. Porque por eso es que son considerados humanistas. Todos son humanistas. ¿Te fijas? Sí, todos son humanistas. Ahora lo que se persigue es qué laboratorio consigue Sí, el capital. el capital, Sí, la vacuna, el incremento, para entonces sí, comercializarla. las ganancias y el capital. El uso del capital para generar ganancias. Porque cuando- independientemente de lo que Cuando sea. se descubre cómo resolver el problema de la parálisis de los niños para evitar que los niños nacieran paralíticos, eso no se comercializó. Eso anduvo en el mundo para evitar una vacuna para el mundo entero, para reducir. Ni la fiebre amarilla, ni la viruela, No. ni el sarampión, ni el tétano, que una Claro. de las versiones más antiguas. Todo eso es sobre la base de lo humano. de lo humano. Un individuo con alto nivel de coeficiencia, Claro. de inteligencia, entonces Y gobierno con concepto también. entonces se empleaba, y sobre esa base de ese empleo y de esos estudios, de esas investigaciones, entonces tenía el apoyo de las estructuras dirigenciales de la época, Sí. ¿entiendes? Para ponerlo en vigencia. Porque más, se hasta ellos, sumaban- no porque ellos mismos eran afectados. Oye, se sumaban biólogos, científicos de otras nacionalidades a quien estuviera avanzando en una cura. Porque oye, ¿qué pasa? Ahora no,
ahora es de manera individual, Porque el conocimiento... porque es la proliferación de lo económico. Sí, pero... O sea, ahora no hay el concepto humano. Ahora no, lo humano no, es lo meramente económico. Pero antes, tú sabes que el conocimiento era importado. Sí. ¿Entiendes? O limitado. No, y eran importados, porque Sí. esos científicos lo mandaban a otras naciones Donde había recursos. a especializarse Sí. y a poner en vigencia real y efectivamente si lo que ellos estaban investigando podía dar al traste con el problema. Eso ha existido siempre. Se intercambiaba. Hasta las ideas políticas. Gente. Duarte, ¿de dónde vino Duarte? Sí, con ideas de España. Vino con el conocimiento europeo. Sí, ¿Tú es comprendes? cierto. Y ahí vino todo el proyecto de nación que gestó este país. Cierto. ¿Tú comprendes? Porque hasta las ideas políticas No, eran porque importadas. era el conjunto de que en Europa, que es el viejo continente, Por eso te hablo así. nacían todas las inquietudes para favorecer a la humanidad. Sí, por eso se habla de Porque la misma revolución industrial, ¿de dónde viene? Francia. Sí, pero el humanismo europeo, que es el más prominente de todos, Sí. precisamente por eso, porque incluso hasta los descubrimientos que ellos hicieron, por Sí, solamente fueron ellos. de la República Dominicana, Sí. ¿tú entiendes? Con Colón y ese tipo de Sí. cosas, que se dedicaban a ¿qué? A investigar, porque cree que se auspiciaba desde las metrópolis, desde la Se invertía aristocracia, para desde la eso. aristocracia de la época se invertía, Sí. porque el proyecto de Colón, O la reina tuvo pero que nadie creyó. empeñar todo lo No, de- pero nadie creyó. Sí. En Colón, nadie creyó. La reina Isabel tuvo que vender sus pertenencias, Sus alhajas. sus alhajas Sí, de ese momento para financiar. eso. Porque Ahora, ni siquiera, lo recibió en crece. porque ni siquiera el reinado estaba dispuesto a que se invirtiera dinero en ese proyecto. Fue una loco de ese decisión hombre. personal. Claro, una decisión personal. Sí, es Entonces, cierto. sobre eso, y por eso hay tantos nombres de instituciones y entidades en el mundo que hablaban de Isabel la Católica. Sí, no ha quedado marcada. Ha quedado marcada porque era que ella creía en eso, era un humanismo fundamental que ella Claro, tenía. cierto. ¿Entiendes? Entonces, creyó en un aventurero exacto. como fue el de Génova, Ujú. Cristóbal Colón. No, y entonces- porque él era un aventurero. Y ella quería buscar hombres para que Pero acompañaran nadie a quiso, él. ¿Y a qué decidieron? No. Mira, llévale los presos, los enfermos, los paralíticos, los locos, Sí. entonces que se los lleve, Sí. para que desaparezcan por allá. Y como ellos estaban confinados, Esto- vámonos al paseo. Entonces, por eso es que te digo, es por eso, una práctica Sí, de la vieja guerra, que todavía continúa. donde los enfermos se lo infiltraban a los oponentes para que cuidaran la peste y se lo llevara a todo y otra forma de debilitar el ejército contrario. Sí, y que Pero entonces, son eso fue lo que hizo, eso los fue, enfermos, dependiendo de las condiciones, son los sacrificados. eso lo sacrificaba. En este caso, con la gran epidemia que Porque ya era se ha expandido, era un honor morir por la patria. en aquel entonces. En aquel entonces. Ahora ya no es por honor. No, ahora pues todo meramente Ahora económico. por conveniencia, en los países están sacrificando a las personas de más edad confinadas a que mueran. Oye, ¿cómo es? Sí, sí. Para poder salvar a los otros. Y eso no es justo. Eso no es justo bajo ningún concepto. Que sean confinadas las personas que le han dado todo el servicio a una nación, confinada a la muerte. Es injusto que ese sea el final. Que ese sea el final de esas De personas. alguien que realmente se esforzó para que tu territorio sea lo que sea en ese momento. Y para que quien dirija haya logrado llegar, gracias a los esfuerzos Así es. de todas esas personas que hoy tienen edad y que no se le toma en cuenta. República Dominicana es un caso. Ya nosotros, después de hacer esta introducción que no estaba en el programa, porque es parte de No, lo que uno le motiva, la historia. Lo que pasa es que, oye, ¿qué pasa? Que cuando se dan estos tópicos así, el programa como que cambia. La esencia. No, sí, porque tú sabes que generalmente uno lo que trata arrancando es rápidamente lo político. Sí. Y eso es político, pero no la política partidaria del patio. No. ¿Tú entiendes? Entonces división gente, es diferente. no, entonces mucha gente entendió muchas cosas ahora. Entonces por eso es que yo siempre creo en la diversidad de los espacios. No, y ¿No de, comprendes? y de enseñar a la Porque gente no es a que lo hay mejor. que saber historia, No, pero no, que es pero- fundamental. Los pueblos sin historia y el ser humano sin conocimiento está condenado a un ataúd, lamentablemente. Es así, gente. Están condenados a un ataúd porque el desconocimiento es lo que te lleva a ti a cometer acciones
que no están dentro de la prudencia y te afectan de manera personal. Y cuando tú no tienes orientación desde la base central de un Estado, entonces, aún teniendo un poco de conocimiento, también se te dificulta. Porque la no orientación en casos como la dimensión del COVID-19 en un país como República Dominicana, en donde los dos sistemas más efectivos para que una nación pueda prevalecer y caminar se llama educación y salud. Si tu pueblo, si tu país no tiene educación, no le pidas salud, porque la salud proviene del concepto de la educación, que es lo que te lleva a ti a actuar diferente, a pensar diferente, gente, y asumir la lealtad a no coger riesgo, ni tampoco poner en riesgo a tu familia, ni a los demás. Eso se llama educación, lo que no tenemos en nuestro país, porque apenas nuestra educación está en el siglo XIX. Mira, solo superado por Haití. Soy de los que cree que en la misma medida que ha ido pasando el tiempo y nosotros que invertimos tanto dinero en educación, educación escolar, tenemos un tiempo importante de la jornada de estudio de los muchachos, que ya después de las 12 no están haciendo nada. Exacto. Esperando que lleguen las 4 para que sus padres lo vayan a buscar. Después de ahí no se hace nada. Tengan eso claro, que después de ahí no se hace nada, se hace ahí. Nada se hace. La tanda extendida es un fracaso. Comieron y se tiran a dormir, maestros y todo el mundo. Eso es un dormitorio, las aulas. Sí. El Nuevo Tiempo dice que la educación tiene un carácter general. La educación no es todo. Es universal. ¿Tú sabes por qué te digo eso? Porque a raíz del aumento de la glucosa en la sangre que he tenido que ponerme a chequear muchas cosas. Y yo entiendo, me di cuenta que al yo vivir en una cultura como esta, el dominicano no tiene la precaución. Culturalmente atenta contra su salud. Pero es que lo que atenta contra la vida del ser humano es el propio ser humano por desconocimiento. Por desconocimiento. Esa es la realidad. Por desconocimiento. Total, ya yo lo entendí a mi edad. 13% de la población dominicana, 13%, padece de diabetes. Sí, pero te estoy diciendo. Y un 8%, un 6%. Un 6%. Es un 6%. Es prediabético. Es prediabético. Entonces, estamos hablando de casi un 20% de una población donde los medios de comunicación, los hospitales, las clínicas, los facultativos de la salud, no están en su nivel de orientación a la población, salvo el nivel económico. Pero, óyeme, pero es que no hay un proyecto para eso. No hay una proyecto política para eso. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que le gusta a la gente? El arroz, los dulces, el entresijo, la grasa, la harina, en sentido general. Sí. ¿Tú entiendes? La carne roja. Y mientras más grasa tiene, mejor. ¿Entiendes? Entonces, todo ese tipo de cosas forman parte de la cultura alimenticia del pueblo dominicano. Que deben que uno se la impregna desde las escuelas. Exactamente. Debe de venir el conocimiento para contrarrestar la obesidad y los riesgos cardiovasculares, al igual que diabéticos, antes de tiempo. Entonces hay que romper eso que atenta con nuestra propia salud. Entonces yo buscando todo el efecto nocivo que eso le causa a mi salud, digo yo, pero es que la cultura que me pone a mí a que yo atente contra mi propia salud. Sí. Y así lo del pueblo dominicano. Sí. Hoy tú esa grasa y tú esa harina que usted la ve en la calle con eso ya ni que y esa cosa, vaya a Boca Chica para que usted vea que es una cosa grande. ¿Entiendes? Cómo usted se la tira. No. Y eso olor de esa grasa maldita. Y la cultura intuida por el propio Estado, por el nivel bajo de ingresos, ha llevado a que tantos dominicanos, su alimentación de desayuno o de almuerzo, sea en cualquier sitio, no importa el lugar, por más rico que sea, una fritura. Exactamente. Para engullir salami, lleno de grasa,
chorizo, que tú le ves salami, chorizo, eso frito. Esos fritos que están ahí engrasados. Los famosos yaniqueques, Sí. que tienen todo tipo de brebaje. Ahí es de todo. Entonces, todo eso, tú desde las 6 de la mañana, desde que va amaneciendo y sale el sol, tú puedes andar por todos los barrios de la capital y del país y terminar por diferentes avenidas y tú encuentras esos encomiables sistemas de venta de fritura. Yo tengo un amigo. Los espaguetis. Ay. Los espaguetis cargados de grasa. Todo espagueti, codito. Entonces, macarrones. Los reyes de una grasa que nadie sabe cuál es la que usan. Así es. Son los chinos. Son los chinos. Entonces te venden todo lo de ellos. Está sobrecargado de grasa porque no hay un sistema sanitario que vaya a esos establecimientos y norme el control de las grasas para beneficio de la salud de los ciudadanos. No, y además, ¿cuánto cuesta y además que el ciudadano al país tenga la formación sí, de rechazar es esa una grasa? combinación, claro, que tú tienes que tener. tener. Lo económico ahí, Entonces, te la presento porque a ti te gusta. Sí. Pero sin embargo los chinos no comen los picapollos ni comen la vaina. No. ¿Por qué? Porque la grasa hace daño. Y como un chino que yo tengo amigo mío que me dice que este es el único, él anda mucho el mundo, dice, este es el único país donde yo he visto que los vegetales se fríen. Sí, así. Sí. Y en los hospitales, la puerta de los hospitales lleno de grasa. Entonces, Sí, eso es verdad también. mira otra situación con cuanto a eso. ¿Cuál es el costo de la salud de los dominicanos ante los problemas cardiovasculares, diabéticos, de obesidad, que le genera la falta de orientación alimenticia? Bueno, es elevado para el pobre también, como para el propio Estado, porque hay una combinación. Nosotros tenemos la mayor tasa por población, Genchi, de inhabilitados para la acción de trabajo, activamente, la mano de obra activa de trabajo de juventud lesionada por accidentes de tránsito. Sí, claro. En los motores, hospitales llenos, familias que han tenido que dejarlo todo para poder atender a un paciente, un familiar, que queda totalmente paralítico, porque no hay control de eso. Ahora llega, y ya para hablar unos minutos nada más, yo sé que me pasé con Genchi por la emotividad de las historias y de los temas que son tan ricos y que uno se emotiva, Claro. porque estamos ante un siglo que ha iniciado con sistemas catastróficos para la humanidad. El caso de este COVID-19, pero también tuvimos el SARS. El dengue sigue matando. La fiebre amarilla se activa. La malaria se activa. O sea, después de un siglo haber sido erradicado, tenemos el siglo XXI con fiebre amarilla, con un alto índice de tuberculosis, que también había sido totalmente drenada, contrarrestada. Tenemos una enfermedad infectocontagiosa que no se ha tenido cura, que es el VIH-Sida, que entra a formar parte también de la cantidad de muertes. Tenemos, como dijimos, el COVID-19, tenemos el SARS, tenemos el MERS, tenemos la influenza que mata. Y entonces ha sido un siglo donde se han reactivado y han aparecido nuevas pestes y nuevos virus que atentan contra toda la humanidad. Nosotros no estamos exentos. Los países se preocupan, como debe de ser, por la salud de sus ciudadanos, no por la economía, porque un país sin salud no hay economía. Y eso es lo que está debilitando a muchas naciones
y uno felicita al presidente de El Salvador que el gobierno tomó una decisión, Henchi, por encima de lo económico y con tiempo frenó toda la visita de turistas a esa nación, preventivamente. Nosotros dejamos la cancha abierta. Desde enero se sabe que 5 dominicanos quedaron confinados en Wuhan. No fue así, desde enero. Y los episodios dramáticos que ha vivido el mundo desde China, donde se vio hasta gente que la mataron a tiro, y como mataban gente, hacían de todo para contrarrestar la expansión de la pandemia del COVID-19. Italia no tomó precaución, ni España, parecido a República Dominicana, que es lamentable que naciones con otra cultura no tuvieron la misma precaución de otras naciones que la tuvieron. Pero es así el mundo. Nosotros nos ajustamos a lo mismo de Italia y de España, que después del robo es que se pone candado. Aquí dejamos que entrara todo el mundo. El gobierno de República Dominicana es un gobierno irresponsable en todos los aspectos. No este, no, todos los gobiernos. Pero le cae la candela a este gobierno porque es el gobierno donde le ha tocado la más baja puntuación de aceptación en términos reales de salud y de educación, a pesar de los famosos esfuerzos que dice haber hecho el gobierno y que no tiene resultados positivos. El gobierno emprendió rehabilitar, modificar, arreglar, hacer 56 hospitales de golpe, gente. Desde el 2016 a la fecha. Lo sacó. Sacó todo el sistema hospitalario de golpe, porque eso generaba dinero para la campaña y para hacer rico a los corruptos del sistema de salud y de gobierno. Miles de millones. La hoy soy. Retiraron los fondos de salud pública y lo llevaron todo a la hoy soy. Igual que retiraron todos los fondos de educación y se lo llevaron a Gonzalo a Obras Públicas. Resultado de la secuela, un desastre. Resultado del sistema de salud, colapsado. Vemos que no había forma de que aquí estuviéramos excluidos de la pandemia. Rápidamente se habilitó una sala en el Hospital Ramón de Lara y quisieron hacer una en el Marcelino y hubo una oposición. Quisieron hacer algo en Boca Chica y hubo una oposición, porque no es un gobierno con decisión de salud, de interés nacional. Ahora yo le voy a preguntar a Henchi, quiero que conversemos esto que voy a hablar. Quiero compartirlo con él. El gobierno va a anunciar medidas esta noche. El presidente de la República. Los facultativos de la salud deberían ser las personas más indicadas a establecer las medidas. Claro, con la presencia del presidente. Claro. Para que sirva de apoyo a la decisión que habrá de tomar el gobierno a través de los facultativos de la salud. Da vergüenza, señores, que los medios de comunicación pagados en su mayoría por el dinero del pueblo, para que los vocincleros, la bocina, los mismos canales de televisión, de radio, desde ayer tomaran el control absoluto para, como de forma de papagayo, Henchi, todos repitieran lo mismo de manera unísona, incluyendo el candidato a la presidencia, que hizo una elocución y una rueda de prensa para hablar de las elecciones y de que no habían perdido.
Y sacaron unos números manejados a lo mejor por Joao Santana, porque es el genio del mal, para confundir a una sociedad y transmitirle el éxito de las elecciones en favor del gobierno. Increíble. Una asquerosidad. Usted veía a Melanio Paredes, que dan vergüenza, de Rubén Bichara y a otros PRDistas y aliados del gobierno y a toda la militancia del PLD que forman parte de los medios de comunicación, porque a la gente no entiende que las bocinas son militantes del PLD, porque le pagan para eso. Y si a usted le pagan para hablar a favor del gobierno, usted es un militante del PLD. Eso es lo que usted forma parte. Los que están en la Z, Bocinclero, en Hoy Mismo, los que están en El Sol de la Mañana, que eso es abierto, el Pachá y todo. Para eso es que pagan el dinero de nosotros, para que ellos hablen lo que ellos entienden a favor del gobierno, no de lo que está pasando en el país. Sin embargo, Henchi Suero, mi hermano, mi cuate, y ustedes que me están viendo, tuvimos el tiempo suficiente para el gobierno tomar decisiones donde nadie le iba a reprochar, porque se utilizan los miles de millones para campaña, se utilizan 1.000 millones del plan social de la presidencia, 1.000 millones para comprar zinc y suministrar alimentos para la campaña. Se utilizaron 11.500 millones para asfaltar. ¿Cómo no fue posible, sabiendo hace 3 meses de que había una situación en el mundo llamada coronavirus, COVID-19, que nos iba a tocar? Nadie iba a sentirse mal si el gobierno dominicano no solo habilitara el Hospital Ramón de Lara, sino que nosotros tenemos 31 provincias y un distrito nacional. Y que como es una pandemia, usted puede tener infectado en las 31 provincias con todos sus municipios y distritos municipales, al igual que en el distrito y el Gran Santo Domingo. No hay diferencia. Nosotros tenemos un hospital de traumatología en La Vega y 2 en la capital. Uno en el municipio, ambos en la provincia de Santo Domingo. Municipio de Santo Domingo, el Ney Arialora, y municipio de Santo Domingo Este, el Darío Contreras. Todos los accidentes en un país donde la mayor tasa de muerte de República Dominicana, donde mueren 5 dominicanos y dominicanas y a veces también extranjeros, diario, muchos de ellos mueren por el traslado, Henchi. Porque usted tiene que coger de todo el sur para llegar a la capital y de todo el Cibao del Rincón para llegar al Hospital Juan Bosch en La Vega y todo el este para llegar al Darío Contreras. Ahora resulta que podemos tener personas contagiadas con el COVID-19 en Barahona, en Nagua, en San Juan, en Pedernales, en Jimaní, en Dajabón, en Higüey, zona turística, Puerto Plata, zona turística, donde el riesgo es mucho mayor. Ni en Puerto Plata, ni en el este existe la sala para ese tipo de cuidado, gente. No hay nada habilitado. Debió haberse habilitado porque tuvimos 3 meses para eso. Consciente que el mayor contagio lo traen los turistas y que todo lo que había dado positivo en el país habían sido personas que habían llegado con él, como debió ser. Entonces, precaución, nada en el este, nada en Puerto Plata, nada en el sur. Ramón de Lara. El traslado de pacientes supuestamente contagiados para venir al Ramón de Lara desde el sur, desde el Cibao, no viene una cadena de contagio a su llegada. El trasiego tan largo no trae una persona tosiendo,
una persona totalmente infectada. ¿Quién la va a traer? ¿Quiénes? ¿Cómo vienen? Eso es el riesgo de que la expansión meteórica del COVID-19 en República Dominicana esté garantizado. Porque no hemos asumido el control y hemos creado las condiciones a nivel de logística con hospitales regionales, como está el Jaime Mota en Barahona, como está el Musa en San Pedro, como está el Cavari Báez en Santiago. Entonces todos esos hospitales centrales debieron estar también con sala para contrarrestar y no tener el riesgo de llevarlo de un sitio tan lejos, Pedernales, 319 kilómetros a la capital. Tiene que atravesar Barahona completo, Asua, Baní, San Cristóbal, ¿qué más? Villa Altagracia. No, Villa Altagracia no. Ocoa no, porque queda arriba. Queda arriba. Pero tiene que venir, un paciente de Pedernales tiene que venir Barahona, Asua, Baní, porque es que entra al pueblo, Baní. San Cristóbal. Entonces llega a la capital, tiene que atravesar Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, para caer a Santo Domingo Este, allá a San Isidro. Señores, miren el trayecto, para que ustedes entiendan, 400 kilómetros, con 2 o 3 personas, con tos y con el virus del COVID-19, para llegar al Jamón de Lara. ¿Se ha pensado eso? ¿Tú crees, Enchi, que se ha pensado eso? Se enferma uno en Samaná, allá en lo último, que también tiene zona turística. Pues exactamente. Entonces tú tienes que recoger todo lo que tiene que ver para traerlo, para llegar a la capital. El trasiego es más suave, porque está la autopista del Nordeste, Sí, la autopista sí, del Nordeste. Porque va a venir de La Terrena, va a venir de Samaná, entonces va a venir por el pueblo, Sánchez, y va a cruzar todo lo que tiene que ver con Guerra, Monteplata, que también es zona, para entrar entonces a la capital, a la zona de aeropuerto, para poder llegar a San Isidro. ¿Se ha pensado en eso? Eso tiene que ser previsto. O sea, se ha pensado en esa situación en el Ministerio de Salud, en el gobierno, en lo que el presidente va a tomar la medida de esta noche. Señor presidente, usted va a incluir, va a autorizar los fondos para que en los hospitales regionales, a nivel de la zona turística, donde es el foco que puede afectar más al país, se hagan salas y se manden los especialistas, se manden los equipamientos para esos fines. Porque es la manera de frenar la expansión del COVID-19 a nivel de toda la nación dominicana. Porque si no tenemos los lugares donde puede venir y crearse ese foco, y si donde no hay hospitales ni salas para eso, ni personal adiestrado, cogemos el riesgo de que no haya control en el país. En lo absoluto, tenemos 1.100.000 y tantos miles de dominicanos y dominicanas que sobrepasan los 60 años. Tenemos unos 131.000 y tantos que sobrepasan los 70 y unos 151.000 según la ONE, la Oficina Nacional de Estadística, que sobrepasan los 80 años. El gobierno ha destinado garantizarle a esa población por lo menos tener mascarilla N95. Se abasteció el país para lograr tener mascarilla N95, porque esos son los de más alto riesgo, gente, que deberían tener la mascarilla que sí le garantiza que lo puede proteger. Se estableció eso, para que las personas con su cédula o un familiar destinado a través de todas las regionales de salud pública se pueda tener a nivel nacional la entrega de mascarilla
y de lo que deben de utilizar en el aislamiento. No, señores, no se ha hecho nada de eso. Esas son las medidas reales de la prevención para contrarrestar una posibilidad de expansión del COVID-19. Porque la prevención no es orientación, simple y llanamente. También lleva equipamiento para las personas. Claro. Medicamentos. Tenemos ya los medicamentos a nivel nacional. El personal instalado. Y tenemos 3 meses que el Ministerio de Salud está rodando todo lo que está pasando. Pero yo no voy a culpar al ministro de Salud. ¿Ustedes saben por qué? Porque el ministro de Salud, el doctor Sánchez Cárdenas, necesita autorización del presidente y no puede actuar por sí mismo. Incluso hasta lo que él debe de hacer lo está haciendo Montalvo, porque el protagonismo de Montalvo sobrepasa los niveles en este país de quién son los que deben orientar, que deben ser los facultativos de la salud y no simples ministros individuales. Todos los canales de televisión que ustedes tienen a su servicio y que pagan millones de pesos, hoy, desde ayer, desde la semana, desde hace meses, debieron de estar al servicio del Ministerio de Salud, con campaña, con orientación. Todo eso lo han dejado al vacío. ¿A lo que se han dedicado el pago del salario y de contrata y de todo a la bocina del gobierno? A hablar de las elecciones. Así es. A hablar de los candidatos. Y de que no perdían. Y que ganaban. Y como vi yo a Julio y a Eury burlándose de Manuel Jiménez. Son mis amigos, pero fue una burla lo que le hicieron a Manuel Jiménez. De que después que perdiera se iba a ir a la iglesia a hacer huelga de hambre. No, señores, yo no estoy criticando, estoy exigiendo, como usted que me está viendo, exigiéndole al gobierno los derechos que me corresponden, al igual que los de ustedes, para preservar la salud mía y la del pueblo, de mi familia. El presidente va a hablar hoy. ¿Qué va a decir? Cuando no tenemos ninguna de las condiciones establecidas. Los hospitales un desastre. No hay equipamiento, no hay condiciones. Los médicos con un alto riesgo de perder la vida atendiendo a las personas. Y ni pensar que el gobierno mandó a darle palo. A lo que hoy tenemos que utilizar la policía para que entienda lo que es la vida y la protección de un médico, de un facultativo de la salud, enfermera, bioanalistas, que no se le debe maltratar. En China murieron más de 100 médicos tratando de salvar. En España ya no sé cuántos han muerto, igual que en Italia. Nuestros médicos no están exentos también de coger el virus y de morir para salvar vidas. ¿Y qué garantía hay? Ninguna. Vamos a ver si lo que va a decir el presidente hoy, yo espero que diga que vamos a extender las salas a nivel regional para que una persona en cualquier lugar, cualquier rincón del país no tenga que trasladarse exclusivamente al Ramón de Lara por la cadena de contagio que puede haber en su traslado. La previsión, señor ministro de Salud, los fondos para la salud pública tienen que ser en este momento todos los fondos del sistema de gobierno deben ser frenados, todas las instituciones, y los fondos ir a salud. Si vamos a paralizar el país, si vamos a paralizar las escuelas, tenemos que garantizar alimentos, medicamentos y la salud del pueblo. Eso es lo que yo entiendo que un presidente debe de asumir, como lo han hecho en otras naciones. Y que el país se sienta confiado, que no va a haber desabastecimiento, que no van a encarecer los alimentos, la especulación, el control que debe de haber en los establecimientos para que una sola persona, porque tiene todo el dinero, se lleve todo. Porque hasta eso hay que prevenir. Pero para eso, control de precios, o lo que se llama la señora esta, la familia de los Castillos, que está en ¿cómo que se llama? Pro Consumidor. En Pro Consumidor. No ha hablado ni, mire, no me haga decir la palabra, viendo el desastre que hay en los establecimientos, el abuso
el descontrol. Señores, señor presidente, ahí están varios elementos que como usted va a hablar en la noche y como el DNI y el gobierno tiene control de este programa, tome nota de lo que estamos solicitando. No estamos en política, estamos en salud. Y la nación necesita orientación. Nosotros necesitamos todo lo que tiene que ver con el cuidado en la casa, para tenerlo aquí en los programas de televisión, y tenerlo en la tarde, y tenerlo en la noche, y que la cadena de televisión y de radio, que es dueño el gobierno, el país es el dueño de las antenas, asumir la responsabilidad y quitarle el vocinclero de la campaña y de lo que pasó en las elecciones recién pasadas y ponernos todo a orar, a tener fe y a levantar la moral de esta sociedad, a cuidar a las personas mayores y a evitar que un solo dominicano no muera, presidente. Asumimos con responsabilidad nosotros el deber de usted también asumir la suya.